Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenido a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenido a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir un tema que ha hecho mucho ruido recientemente por una sentencia muy importante de la Suprema Corte, de la primera sala de la Suprema Corte, que es: ¿tenemos derecho los mexicanos a fumar marihuana? ¿Es una buena decisión? ¿Se contrapone con, digamos, las necesidades de regular un mercado que puede tener daños para terceros? ¿Ayuda en materia de violencia? Y hoy vamos a discutir esto, Federico y yo. Bienvenido, Federico. Buenas noches, Carlos. Bueno, se trata de una discusión realmente complicada, diría yo, y por un lado yo creo que es de dar aliento el hecho de que en México se esté dando una discusión de esta calidad y de esta complejidad. Ya nos habla de una opinión pública muy diferente a la que había hace 2, 3, 4 décadas. Es decir, si alguien hubiera planteado esto hace 25 años, muy probablemente lo hubieran llevado a la hoguera, ¿no? Por haber tenido un acercamiento con esta herejía. Y ahora se inicia el debate, creo yo, se inicia ya con otras experiencias internacionales que nos van a permitir nutrir el debate. Y creo que hay conciencia de que esto es complejo, de que no es tan sencillo como se vio la semana pasada. Incluso creo que hay que subrayar cuál fue el alcance de esta sentencia. Esta sentencia le permite a una asociación producir marihuana para su propio consumo. Sí. A nadie más. No pueden venderla. Ahora, abre la puerta a que otras sociedades hagan lo mismo o pretendan hacer lo mismo. Tendrían que buscar el amparo, ganarlo, y si una vez se genera la jurisprudencia, es decir, 5 casos en el mismo sentido, pues en automático cualquier asociación podría hacer esto, pero no legaliza muchas otras cosas. No puedes vender como en Colorado a cualquiera la marihuana, no puedes tener un plantío para fines comerciales. Sigue muy restringido, aún en el caso de que esto llevara a que otras clubes pudieran tener este mismo derecho, pero creo que el punto central es el que tú dices. Se abre un debate. Ahora, ese debate yo creo que tiene 3 puntos. El primero es el de derechos, sí, que es donde se centró la Corte. En una constitución liberal como la nuestra, ¿hay alguna razón para que nos prohíban comportamientos? Y la sentencia que preparó el ministro Saldívar, que fue avalado por 4 de los 5 ministros, fue que es un derecho que no afecta a terceros y por tanto se le va a permitir a la sociedad que haga el club para la producción y autoconsumo de marihuana. Ahora, el segundo, que es el que más problema ha generado, es en términos de salud pública. Esto nos va a volver, como dijo el comisionado contra las adicciones, un país de marihuanos. ¿Tú cómo ves esa parte? Mira, en primer lugar, yo creo que doctrinalmente hablando fue un avance. ¿Por qué digo esto? Porque en otros países se han encontrado soluciones similares a esta que han abierto la solución, han abierto una discusión y por lo tanto una posible solución. Estoy pensando en Suecia, en donde a través de una especie de amparo se permite la importación de pequeñas destiladoras. Entonces uno está en el aeropuerto en Estocolmo y ve llegar a los vuelos de Finlandia, llegan con unas como cajas de madera que traen adentro una pequeña destiladora. El Estado puede limitar la política, digamos, de consumo de alcohol, de hecho las tiendas son del Estado, pero no puede limitar el derecho de un ciudadano a importar una pequeña destiladora. Y entonces ves en las casas cómo está saliendo el humito negro porque están destilando papa para obtener vodka o una cosa así. Entonces, doctrinalmente hablando, creo que nos cae muy bien, viniendo de un Estado invasor, diría yo, de la esfera de lo privado, este dique a esa invasión. Ese yo creo que es un gran avance y como tú bien lo planteas, pues esto solo va a tener un impacto en estos 5 individuos que presentaron esta moción de amparo. Ahora, también es cierto que la información sobre el daño es contradictoria porque es compleja, Carlos. Y entonces esto nos va a plantear un reto de cómo explicar a la población que, por ejemplo, el consumo, según me decía un médico, por debajo de los 23 años, puede ser muy, muy, muy riesgoso. Y pasando los 23 años, una vez que la capa cerebral está bien formada, disminuye acentuadamente. Entonces, no hay verdades únicas, es decir, cuando se dice es que tiene el mismo impacto que el alcohol, es distinto. Depende cuándo, depende cuándo, depende cómo, depende en qué medida, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que ahí hay un argumento a favor de regularizarlo, claro, de regularlo, que la idea no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, digamos. De hecho, ese sería el costo del club de autoconsumo, porque cómo te certificas que ese club no le preste a un menor, Creo que la idea detrás de esta discusión es, ¿qué es mejor? ¿Un Estado que esté presente regulando o un Estado que pretenda que prohibiéndolo va a dejar de suceder?
Y lo que hoy tenemos es un Estado que pretende prohibirlo, pero sigue sucediendo. Sí. Y tiene problemas serios de salud pública. Entonces, no lo puedes regular a menores, no puedes regular la calidad del mismo, no puedes hacer, digamos, un control desde los médicos de a quién conviene recetarle que pueda fumar marihuana o lo que sea, y no. Mientras que todas las drogas reguladas te permiten al Estado decidir a quién se le puede dar y a quién no se le puede dar. Entonces yo creo que esa es la discusión que tendríamos que tener estrictamente en términos de salud pública, independientemente del tema de las libertades, que no es trivial, pero adicional a esta discusión, ¿quién debería poder usar esta droga? Hay quienes no, como tú dices, la discusión es muy importante subrayarlo. Ahí no son los 18 años, es una definición legal. Sí, lo que tú estás diciendo y que es lo que muchos médicos están de acuerdo, el cerebro se acaba de formar y también varía de individuo a individuo alrededor de los 23 años y antes tiene un enorme costo fumar marihuana. Después el costo disminuye. Entonces ahí ya es una cuestión de, con la evidencia que se tenga, tratar de tener la mejor regulación posible. Bueno, todos los que hemos sido padres hemos pasado por esa difícil situación en la cual tus hijos empiezan a beber. Y entonces uno asume cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien en los bares no les van a servir un trago, pues al llegar a tu casa están en un ámbito en donde ellos sienten que están protegidos. Entonces la responsabilidad recae en el padre o en la madre o el adulto que esté alrededor. ¿Por qué? Porque una ingesta planeada, moderada, digamos, yo te diría civilizada en términos de la cantidad de alcohol, el hecho de que aprendan a beber en su casa, es una buena enseñanza, pero traslada, y eso me gusta, traslada la responsabilidad al adulto. ¿Qué les vas a dar de beber? ¿En qué cantidad? ¿Cómo les vas a explicar? ¿Cómo les vas a explicar que no antes, que después, que no mezclen, que, en fin, una serie de cuestiones? Eso me gusta porque salimos de este paternalismo del Estado en donde todo es el Estado y como tú bien dices, hay esferas en donde el Estado es brutalmente ineficiente. Por ejemplo, en el alcohol. No fue sino hasta que se pusieron las medidas drásticas como el alcoholímetro que empezamos a ver una caída fantástica de los accidentes provocados por el alcoholismo o por las noches de farra de algunos que producían muchísimos muertos, Carlos. Entonces, las políticas públicas tienen también que corresponsabilizar al ciudadano. Una sociedad madura es una sociedad donde el ciudadano también asume más responsabilidades. Están diciendo otra cosa también, que es una sociedad responsable, un Estado responsable, tiene que hacer las políticas que funcionen. Claro. Y esa es una cuestión empírica. Resulta que el alcoholímetro funciona, pues hay que utilizarlo. Resulta que prohibir el cigarro en los espacios públicos también funciona, pues hay que promoverlo. Resulta que el impuesto al cigarro seguramente fue excesivo y llevó a un mercado negro de cigarros. Claro. Eso no funciona. Entonces, se requiere un ir y venir, porque lo que funciona y lo que no funciona no se sabe necesariamente antes de que hagas la política, hay que estarla evaluando. Mira, hay otras esferas en donde es clarísimo que tiene que ser el propio individuo el que tome la decisión. Pienso en los embarazos de adolescentes. Todos sabemos que el embarazo de adolescentes es un problema social. ¿Por qué? Porque independientemente de que estos niños normalmente vienen a la vida en un hogar inestable y por lo tanto tienen una altísima probabilidad de incidir en delincuencia y en bajos de rendimientos académicos, etcétera, pues es realmente un reto que sea el propio individuo el que informadamente diga si voy a tener relaciones sexuales, lo voy a hacer con protección o me voy a cuidar. No quiere decir que no ejerzas tu derecho, ¿no? Pues eres un individuo. El Estado no va a llegar a las sábanas, no debe de llegar a las sábanas, pero tienes que informar. Entonces ahora el reto para el Estado mexicano es ir a esa prevención de una manera muchísimo más, diría yo, en el buen sentido, agresiva, mucho más. Y creativa. Y algunos estudios, algunos spots recientes muy creativos sobre en qué te la juegas, te la vas a jugar. Eso me parece que está muy bien hecho. No sé qué impacto vaya a tener, habrá que medirlo. Yo creo que hay una última... Hay muchas, pero una última de las más importantes repercusiones de esta decisión y es qué tanto puede ayudar a la disminución de la violencia. Yo creo que aquí hay dos ámbitos que hay que separar. Uno, la marihuana y otras drogas, sus consumidores pueden cometer delitos porque están adictos. Sí. Y como parte de esa adicción necesitan robar para poder resolver su tema de adicción. Suiza, por ejemplo, tenía un problema terrorífico de adicción en heroína que generaba todo tipo de problemas de salud pública y de violencia menor, individual. La legalizó, todo un programa de jeringas, de dosis controladas, disminuyó el problema de salud pública y el de la violencia. Habría que estudiar en las distintas drogas, incluida la marihuana,
cuántos de los delitos se cometen por gente drogada que está buscando dinero para su vicio. Y luego está el tema del crimen organizado, los grandes productores que requieren de control de territorio para distribuir adentro y afuera del país. ¿Qué tanto va a disminuir? Yo creo que en el corto plazo muy poco, porque las estructuras criminales ya están, pero ciertamente estas se crearon en este negocio. Y ahora tendremos que ver cuál es la relación, si se liberalizara plenamente esto, se regulara plenamente esto, pues podríamos tener una distinta política en materia de seguridad que la que hemos tenido. Fíjate que una ventaja que tenemos es que ahora sí ya hay mucha información. El otro día escuchaba yo a un profesor que, por cierto, está en el CIDE, un investigador, y no me atrevo a pronunciar su nombre porque resultaría una irresponsabilidad, que decía que, bueno, en el caso de los Países Bajos, de Holanda en particular, se reguló el consumo de marihuana como una puerta de salida ante la heroína, porque había habido un incremento brutal en el consumo de heroína y entonces las autoridades llegaron a la conclusión de que tenían que regular el consumo de marihuana para que no se incidiera de tal manera en ese contra consumo. El lugar común de que primero llegas a una y Exacto. vas subiendo a las otras. Entonces creo que deberemos de mirar alrededor, deberemos de estar muy atentos a las experiencias de otros países para que el Estado mexicano sea exitoso en lo que de todas maneras va a ocurrir, porque nada más hay que mirar a la frontera norte. Comienzan por la medicina, por la marihuana medicinal y después terminan en la recreativa, llamada recreativa, ¿no? 4 o 5 entidades ya lo Así permiten es. totalmente, y está la gran pregunta de si California en noviembre del año entrante votará a favor también. Y eso te cambia todo el mercado de Así Estados es. Unidos. Pero, mi querido Carlos, se está acabando el tiempo, de hecho ya se acabó. Muy buenas noches, Primer Círculo, buenas noches, que descansen. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.